Buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia de Benecer, desde aquí, desde Miami, Florida. Un saludo también para aquellos hermanos y hermanas que se conectan a través de la internet y aquellos amigos que también en la distancia se conectan en estos momentos o más tarde. Una bendición para todos y que Dios les siga cuidando y protegiendo en estos tiempos peligrosos. A propósito de esto, en estos días alguien preguntaba, debido al incremento de los números de las personas que bajan al descanso, y pensaba que estas personas bajan tal vez sin preparación espiritual. ¿Qué será de ellas? Y entonces la respuesta que yo di está en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y cuando hablamos de juicio, hablamos también de sellamiento. Y eso es algo que yo quiero exponer esta mañana, porque en algunos hermanos hay confusión en cuanto al sellamiento. Pero antes de comenzar, quiero leerle aquí unos versículos que se encuentran en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 20. Pero antes de leer este versículo, permítame hacer una corta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has acompañado. Y a pesar de los tiempos tan particulares que estamos viviendo, tú nos sigues cuidando y nos sigues protegiendo. Bendice a tu pueblo en esta hora donde quiera que se encuentre, en toda la faz de la tierra. Y bendice a tu palabra en esta hora que va a ser expresada. Te lo pedimos y te lo agradecemos con el perdón de nuestras faltas y pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 20, dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de vosotros. Así que aquí en Pedro nos está hablando de que el cordero fue presentado como inmolado antes de que este mundo fuera fundado, antes de la fundación de este mundo. Esto nos está diciendo que el Señor, nuestro Dios, hizo un plan, diseñó un plan de salvación antes de crear este mundo, antes de crear al hombre y a la mujer. Así que el plan de salvación ya estaba creado por anticipado, con el propósito de que si la raza humana caía en pecado, entonces el Señor ponía en marcha el plan de salvación. Y así fue. El hombre y la mujer cayeron en pecado y eso no lo tomó por sorpresa al Señor. Lo que hizo el Señor simplemente fue poner en marcha el plan de redención, el plan de salvación. ¿Y qué implica una planificación anticipada de parte de Dios? Un Dios todopoderoso, omnipresente, omnisapiente. Bueno, esto implica una cronología perfecta en su plan de salvación, un plan perfecto, un plan efectivo que realmente va a cumplir el propósito que Dios estableció antes de la creación de este mundo. Y nosotros tenemos la bendición de poder aprender de este plan de salvación simplemente yendo a las Escrituras, a la santa palabra de Dios. Y para aquellas personas que son débiles en la fe,
o que son incrédulos, mucho de lo que dice la palabra de Dios se puede corroborar con la historia. Simplemente, por ejemplo, vean muchas de las profecías del libro de Daniel, cómo a través de la historia se puede comprobar. Y allí en Gálatas 4:4 el Señor dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué está diciendo el Señor ahí? Que en esa cronología, en ese plan de salvación que el Dios estableció por anticipado antes de crear este mundo, cuando vino el cumplimiento del tiempo para que se cumpliera cierta situación dentro de ese plan, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y sabemos que Dios se encarnó en un niño, se hizo hombre, fue bautizado, comenzó a predicar las buenas nuevas de salvación, luego fue crucificado, muerto, sepultado y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Y allí comenzó otra etapa, otra fase de su ministerio en el cielo, en el santuario celestial. Y realizando esa otra fase en el cielo como sumo sacerdote, como mediador entre Dios y los hombres, otra vez vino el cumplimiento del tiempo. Y eso lo vemos en Daniel 8:14, que dice hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. La purificación del santuario es lo que habíamos dicho recién, se refiere a un juicio. Y ese juicio lo podemos ver claramente en Daniel 7, capítulo 7, versículos 9, 10, 13 y 14, que dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Luego el versículo 13 y 14, miraba yo en visión de la noche y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de día. Y ese es Cristo Jesús, que comienza allí el tribunal celestial y por los cálculos matemáticos proféticos sabemos que ese juicio comenzó en 1844. Es decir, en 1844 comenzó el sellamiento de los muertos, pero falta el sellamiento de los vivos. Y aquí quiero aclarar de que hay dos sellamientos realmente. La persona es sellada dos veces y en algunos cristianos hay confusión. Por eso vamos a hablar del primer sellamiento y luego del segundo. El primer sellamiento es el sellamiento del Espíritu Santo y vamos a leer un par de versículos que se encuentran allí en el libro de Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 13, que dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ustedes pueden ver allí, particularmente en Efesios 1:13, cómo se produce el cambio del creyente, el cambio de vida en el creyente. Primero oye la palabra, luego cree en la palabra y finalmente es sellado por el Espíritu Santo. Y el sellamiento se produce en ese momento cuando la persona baja a las aguas bautismales y pide que sea bautizada. Allí viene el sello del Espíritu Santo. Y eso no quiere decir que el Espíritu Santo no estuvo trabajando antes. El punto es que la persona primero tiene que oír de la palabra de Dios y luego creer. Y Dios es el que obra el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces el Espíritu Santo lo va a sellar porque la persona siente el deseo de pertenecer a Cristo Jesús.
Y quienes son sellados reciben el testimonio espiritual en la mente y en su corazón de que son hijos de Dios. Y eso lo dice ahí un par de versículos, por ejemplo, Romanos 8:16, que dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amados, dice Juan en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. El sello se coloca sobre todo hombre y mujer que decida de corazón servir a Cristo Jesús. El Espíritu Santo asegura que las promesas de Dios son ciertas, son verdaderas. Y en esta base, todo creyente acepta a Cristo y acepta la palabra de Dios. Pero el fundamento de Dios está firme, dice allí en 2 de Timoteo 2:19. Teniendo este sello, ¿cuál sello? El sello del Espíritu Santo. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo Jesús. Así que el sello se recibe en la ocasión del bautismo. El creyente oye, cree y al leer en la palabra de Dios lo que Jesús le dijo allí a Nicodemo, cuando le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Obviamente la persona ve que para entrar al reino de los cielos hay que bautizarse. Y entonces allí recibe el sello del Espíritu Santo. Allí comienza la vida cristiana de la persona cuando se convierte, pero todavía le queda un trayecto, toda su vida. Ahora vamos a hablar del segundo sellamiento. Dijimos que el segundo sellamiento comienza con el juicio que comenzó en 1844, pero allí está el sellamiento de los muertos. Va a llegar un momento que comenzará el sellamiento con los vivos. Y para ver ese segundo sellamiento, les invito a que me acompañen al libro de Apocalipsis, versículo 2 al 4 del capítulo 7. Apocalipsis, capítulo 7, versículo de 2 al 4, que dice así. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Bueno, aquí también se presenta una serie de confusiones con los hermanos, con los cristianos, y que vamos a aclararlo para que quede bien determinado cómo es este segundo sello. Primero vamos a hablar en qué consiste ese sello. El sello del Dios vivo, el cual es puesto en la frente. Bueno, no es algo visible que Dios ponga en la frente de las personas y nosotros, hombres y mujeres, veamos el sello en la otra persona. No, es algo que el humano no va a ver, pero sí, obviamente, los ángeles de Dios sí tienen la capacidad de ver si una persona está sellada o no. Y ese sello es el asentamiento, la fijación en la mente del ser humano en la verdad. Y sabemos que la verdad es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sabemos que la verdad es la palabra de Dios. Allí en Juan 17:17 dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Y también sabemos que la verdad es la ley de Dios, que forma parte de la palabra de Dios. Así que esa marca o esa fijación, ese asentamiento en la verdad
es algo que el humano obviamente no va a poder ver, pero sí los ángeles. Y una vez que la persona es sellada, ya no va a cambiar, ya no se va a arrepentir, ya no va a dudar, ya no habrá nada en este mundo que lo haga retroceder, porque tiene el sello del Dios vivo. Y el sello del Dios vivo lo encontramos en la ley de Dios, en la ley moral, en la ley de los 10 mandamientos, porque en esa ley allí está el cuarto mandamiento, y el cuarto mandamiento es el único entre los 10 que reúne las condiciones de un sello. Para verlo rápido, allí aparece el nombre del legislador. Y el nombre es el Dios Todopoderoso. También aparece el título. ¿Qué cargo ocupa allí? Bueno, el mandamiento lo declara como el creador de todas las cosas. También el sello debe decir la soberanía territorial en la cual manda el legislador. Y el mismo mandamiento nos dice que es los cielos y la tierra, y cuando dice los cielos no se está refiriendo solamente a este cielo que nosotros vemos cuando miramos hacia arriba, sino hasta el tercer cielo donde está el trono de Dios, es decir, todo el universo. De esta manera entonces se demuestra que Dios tiene el legítimo derecho de ser adorado en espíritu y en verdad, de ser reverenciado. Sin el cuarto mandamiento no hay nada en la ley que revele a quién pertenece la ley, quién es el legislador, quién es el creador. Pero como el mandamiento existe, sabemos quién es el legislador, sabemos quién es el creador. Y Él va a poner el sello del Dios vivo. Así que ese es en lo que consiste el sello en realidad. Pero ahora vamos a ver quiénes son los que reciben ese sello. Allí dice que son 144,000 de las 12 tribus de Israel. La pregunta es, ¿esos 144,000 es un número exacto, contable? ¿Y tienen que ser israelitas, es decir, con sangre de Abraham en sus venas? Bueno, vamos a ver que todo eso es símbolo. ¿Por qué? Bueno, hay muchos cristianos que sí creen que ese número es exacto, que ese número es literal, que se puede contar 1, 2, 3 hasta 144,000. Hay muchos cristianos que creen eso. También creen que tienen que ser con sangre de Abraham en sus venas. Bueno, pero cuando estos hermanos sostienen esa teoría, ya entramos en terreno de falsedad. Ya se están torciendo las escrituras, como lo dice Pedro, segunda de Pedro 3:16. Y vamos a demostrar que realmente que esos israelitas son simbólicos y que esos 144,000 son simbólicos también. Vamos a comenzar. Mire, hay una regla hermenéutica, y la hermenéutica es la ciencia que se dedica a la interpretación correcta de la palabra de Dios. Entonces, hay una regla hermenéutica de interpretación bíblica que dice claramente lo siguiente. Si nosotros estamos analizando un texto en las Escrituras, en este caso estamos analizando Apocalipsis 7 del 2 al 4, si el contexto de ese texto, es decir, lo que está antes del versículo 2 al 4 y lo que está después del versículo 4 en adelante, es simbólico, entonces esa porción de texto que estamos analizando también es simbólica. Y si nosotros podemos analizar el capítulo 7 de Apocalipsis, vamos a encontrar una cantidad de símbolos, por mencionar algunos. Allá se habla de vientos, que hay ángeles que están reteniendo los vientos. Primero y principal, no hay ningún ángel literal que esté agarrando los vientos. Segundo, los vientos que allí dice no es el que sopla aire.
Esos vientos significa conflicto, significa guerra, son problemas. Eso significa vientos en la palabra de Dios. También habla que no le haga daño al mar ni a los árboles. Y sabemos que el árbol es un símbolo que representa al hombre, al Hijo de Dios, a los hijos de Dios. Que el mar representa muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. Así que estamos frente a un capítulo que está lleno de muchos símbolos, por lo tanto, los 144,000 es un número simbólico y los israelitas, las 12 tribus de Israel son simbólicas, porque tomen en cuenta lo siguiente, que en estos momentos en que nosotros vivimos, las 12 tribus de Israel no existen. A lo sumo podemos decir que existen dos, Benjamín y Judá, de ahí donde salen lo que nosotros le llamamos judíos. Pero Israel, las 10 tribus perdidas de Israel, como que no están. Sí, claro, la gente dice, bueno, pero Dios tiene el control. Si es verdad, Dios tiene el completo control de todo eso. Sin embargo, Pablo, que es hebreo de hebreos, como él decía, y sobre la ley fariseo, él nos dice en unos 3 versículos que vamos a leer aquí, algo muy interesante. En Gálatas 3, 28 y 29, él nos dice, ya no hay judío ni griegos, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Para ser linaje de Abraham no se necesita haber nacido allá en Palestina y tener sangre literal de Abraham en las venas. Simplemente, si tú has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador, como tu Redentor, ya pertenece a las 12 tribus de Israel, ya eres linaje de Abraham y eres heredero de la promesa, simplemente aceptando a Cristo Jesús. Así que no importa qué sangre tengas tú en tus venas, simplemente que hayas aceptado a Cristo Jesús, ya eres del linaje santo, del pueblo adquirido por Dios, para que tú anuncies las verdades que Él revela en su palabra. Vamos a leer otro versículo, Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es en el interior. Cuando uno acepta a Cristo, es judío en el interior. Sí, no nació allá en Palestina, no tiene sangre de Abraham en sus venas, pero el hecho de haber aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador personal, ya eres judío e israelita en lo interior. Vamos a leer Romanos 9, versículos 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de Dios según la promesa son contados como descendientes. Así que, hermanos queridos, no importa de dónde tú vienes, como dice un corito, no importa si tienes sangre de Abraham en tus venas, simplemente si tú has aceptado a Cristo Jesús, ya eres del linaje escogido, ya eres nación santa, ya eres pueblo adquirido por Dios. Así que entonces, las 12 tribus de Israel que se mencionan allí en el capítulo 7 de Apocalipsis son simbólicas. Ahora vamos al número contable, 144,000. Ahora, ¿por qué ese número
es simbólico. Ya dijimos una razón, la regla hermenéutica, que nos dice si todo el contexto es simbólico, por lo tanto, ese texto que habla de los 144.000 es simbólico también. Pero si eso no convence a las personas, déjeme decirle que las personas que sostienen que el número es exacto, literal, están hablando mal de Dios. Y sí, sé que no quieren hablar mal de Dios, no saben que están hablando mal de Dios, pero realmente están hablando de Dios. ¿Por qué? Porque están haciendo de Dios como un ser que hace acepción de personas, porque favorece a un grupo pequeño y al resto lo deja fuera. Y sabemos que Dios no hace acepción de personas. Aparte de eso, contradice las Escrituras, el que sostiene esto, contradice en forma violenta las Escrituras. Vamos a leer un par de versículos para aclarar este punto, para ver cómo Dios no se restringe a un grupito, a un número 144.000 de una misma denominación religiosa y el resto de las denominaciones quedan fuera. No, Dios no hace acepción de personas. Mire, el Juan 3:16, ustedes lo conocen. Porque de tal manera amó Dios al mundo, amó a todo el mundo. Y luego sigue diciendo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, no para que un grupito aquí o un grupito allá, o una denominación religiosa por aquí, o otra denominación religiosa por allá, o si tiene sangre de Abraham en sus venas, o si no, no las tiene. No, aquí lo dice claramente, para que todo aquel que crea en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es para todo el mundo. Fíjese el otro detalle, allí en Apocalipsis 14, que el mensaje, para el último mensaje que Dios le da a la humanidad, capítulo 14 de Apocalipsis, versículos 6 y 7, donde dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Fíjese que el mensaje de salvación, aquí lo dice claramente, es para toda nación, para toda tribu, para toda lengua, para todo pueblo. Pero a la hora de sellar, sella un grupito de una sola denominación religiosa y un grupito pequeño de 144.000. No tiene sentido eso. Y Dios es un Dios de orden, un Dios correcto. Así que esto no cuadra. En un Dios infinitamente poderoso, con la mayor sabiduría que exista en el universo, le pertenece a Dios. Él no puede hacer una acepción de personas. Y yo no sé si ustedes logran ver la contradicción. Dios se esfuerza por llevar un mensaje a todo el mundo, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Apocalipsis dice que es para toda nación, para todo pueblo, para toda lengua. Y resulta que después sella a un grupito aparte, de una misma denominación religiosa y con un solo tipo de sangre en sus venas. No tiene sentido, hay una contradicción. Así que ahí no está bien. Pero vamos a seguir en el mismo capítulo 7. Allí dice claramente el apóstol Juan, versículo 9 de Apocalipsis 7. Mire lo que dice. Después de esto miré. Sí, porque en el capítulo 7, versículos 2 y 4, dice que Juan oyó el número, pero luego miró y vio algo diferente. Escuchó un número, pero cuando mira, versículo 9 del capítulo 7, dice que he aquí una gran multitud en la cual nadie podía contar. Y mire lo que dice después: de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas de victoria en sus manos.
Pero los que sostienen que el grupo 144.000 es literal, exacto, contable, dicen que es un grupo diferente a la gran multitud. Y que los 144.000 son los que le van a llevar el último mensaje a la gran multitud. Bueno, permítame decir que esto es otro inmenso y gigantesco error. ¿Por qué? Bueno, mire, hay dos razones fundamentales para demostrar que esto es un gran error, que los 144.000 es distinto a la gran multitud y que los 144.000 le van a dar el mensaje a la gran multitud. Un gravísimo error. Primero y principal, allí hay un sellamiento. Dios sella con el sello del Dios vivo a los 144.000 antes de que se suelten los vientos. Una vez que terminó de sellar, se sueltan los vientos. Comienza una gran tribulación como nunca hubo en la tierra. Y aparte de eso, Cristo Jesús en el santuario celestial pronuncia las palabras: consumado es, hecho está, y se retira como mediador. Entonces ya no hay un abogado defensor para el pecador en los cielos, porque la corte celestial se terminó. Se terminó la intercesión, se cerró la puerta de la gracia. Entonces, no, cualquiera que se arrepiente después de haber terminado el sellamiento de los vivos, con el sello del Dios vivo, ya no hay más chances para más nadie, aunque se arrepienta. Entonces por ahí ya tenemos una contradicción. Que los 144.000 no pueden ir a predicarle a más nadie porque no hay chance de predicarle, no hay posibilidad, el intercesor ya no está. Y aquí la tierra va a estar sumida en un gran conflicto, en una gran tribulación. Primera razón. Segunda razón. Si los 144.000 son los únicos sellados, la gran multitud que vimos que está a salva, porque está con palmas en sus manos, palmas de victoria, no fueron sellados. Porque el sellamiento solamente fue para los 144.000. ¿Y qué pasó entonces con el sellamiento de la gran multitud? No fueron selladas la gran multitud. ¿Cómo se salvaron si no fueron selladas? Entonces, lo correcto y la conclusión correcta aquí es que la gran multitud y los 144.000 es uno y el mismo grupo. Es un grupo solo de salvos, sellados con el sello del Dios vivo, que simplemente tiene dos nombres. Un nombre es los 144.000 y el otro nombre es la gran multitud. Si eso no le parece suficiente razón, vamos a leer un versículo más que está allí en Apocalipsis 7, capítulo 15, versículo 15. Capítulo 7, versículo 15 de Apocalipsis. Dice así: porque estos, y se está refiriendo a la gran multitud, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ahora bien, eso lo dice Apocalipsis 7, versículo 15, para la gran multitud. Apocalipsis 14, del 1 al 5, habla exclusivamente de los 144.000 con nombre y apellido. Esos 5 versículos está hablando de los 144.000. No lo vamos a leer todo, pero sí vamos a leer una línea del versículo 4 de Apocalipsis 14, que dice así de los 144.000. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces, los 144.000 siguen al Cordero por donde quiera que va. Y si Jesús, el Cordero, está en el templo, significa que
Los 144,000 están con Cristo en el templo. Ah, no, pero va a haber un problema porque allí está la gran multitud en el templo sirviéndole de día y de noche. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Dos grupos diferentes sirviéndole a Cristo día y noche? Porque los 144,000 siguen a Cristo por donde quiera que va. Si Cristo está dentro del templo, va a estar con Cristo. Si está fuera del templo, también. Ah, pero la gran multitud le están sirviendo día y noche en el templo. Entonces, la conclusión más correcta es que los 144,000 y la gran multitud es uno y el mismo grupo. Pero si todavía eso no le convence, vamos ahora a una cita de Elena Goldwhite. Esta cita se encuentra en el libro llamado Primeros Escritos, página 19, 2 líneas nada más. Mire lo que dice. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, pero Apocalipsis 7, versículo 15, dice que la gran multitud le sirve día y noche en su templo a Cristo. Y Elena G. White dice, cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo, únicamente los 144,000 entran en este lugar. Y exclamamos, aleluya. Pero ¿cómo es posible? Solamente los 144,000 entran en el santo templo, pero Apocalipsis me dice que en el santo templo está la gran multitud sirviéndole día y noche. ¿Hay contradicción entonces? No hay contradicción. Aquí tenemos un mismo grupo de salvados que tienen dos nombres, 144,000 o la gran multitud. Pero ¿y por qué Dios enfatiza el número 144,000? ¿Por qué lo enfatiza? Miren, la razón es matemática. 1,000 o miles significa muchos. Y el 144 se obtiene multiplicando 12 por 12. Es un cuadrado perfecto, 12 por 12. La iglesia antes de Cristo estaba conformada por las 12 tribus de Israel, pero de la iglesia de Cristo en adelante está conformada por las 12 tribus de Israel y por los 12 apóstoles. 12 por 12, 144. Y miles es muchos, 144 miles o 144 muchos. Lo que está haciendo ese número es enfatizando que el pueblo de Dios que va a recibir el sello del Dios vivo y que va a estar vivo para cuando Cristo venga en majestad y gloria, es iglesia de Dios, pertenece a la iglesia de Dios. Por lo tanto, hermanos, queda claro, hay dos sellamientos, uno al iniciar la vida cristiana y otro al final. El sello del final se obtiene a través de un juicio que el Señor debe hacer, como decía el versículo inicial, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Una vez que se terminó el juicio para esa persona, Dios lo sella para salvación eterna si tiene los méritos, si alcanzó los méritos. Si eso no queda claro, le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Mire, cuando vamos a poner un ejemplo real, un estudiante que se enrola a estudiar una carrera universitaria, vamos a ponerle por ejemplo medicina, que es una carrera larga, va a la universidad, se inscribe, reúne todos los requisitos, ya reunió todos los requisitos y se inscribe. La universidad le va a extender un ID, un certificado, algo que indique que él es estudiante de esa universidad y está estudiando medicina, que lo acredita como estudiante. Así que cada vez que vaya a la universidad no va a tener problema para entrar porque él va a mostrar su ID de que él es ese estudiante. Pero ese certificado o ese ID no está diciendo que es médico, es estudiante. Ahora tiene toda una carrera que cursar, una cantidad
materias que aprender, cantidad de exámenes que realizar, cantidad de prácticas que tendrá que hacer en laboratorios y en los hospitales, etcétera, y va siendo evaluado por los distintos profesores hasta que finalmente 10 años después o 12 años después, porque a veces la persona deja de estudiar un año por algún problema, enfermedad o se casó o decidió trabajar para reunir dinero y seguir estudiando, etcétera. Y entonces la carrera a veces se alarga unos cuantos años más, pero finalmente la última evaluación que la hacen los profesores y el rector, cuando ven que reunió todos los requisitos, le dan un segundo certificado con un sello que lo acredita como médico y que puede trabajar como médico dentro del país, que va a ser reconocido. Así pasa en la vida espiritual. La persona oye, cree, pide ser bautizada, es sellada por el Espíritu Santo. Pero a partir de ahí tiene todo el resto de su vida para llevar una vida en armonía con el cielo, de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que está escrito en su palabra. Pero hay muchas personas que se desaniman por la mitad del camino, abandonan la iglesia, abandonan la palabra, dejan de orar, dejan de estudiar, dejan de asistir. Y entonces no llegan a recibir el segundo sello, porque lo desprecian por la mitad del camino. Y hay otros que con dificultad, con dolor, con pruebas difíciles, llegan hasta el final. Y el Señor en el juicio va a hacer un examen exhaustivo de la vida de la persona y finalmente le pone el sello de salvación. Así que, hermanos, nosotros somos candidatos también para el reino de los cielos y también estamos haciendo de nuestra parte, tratando con las dificultades que cada uno podamos tener en esta vida, de hacer la voluntad de Dios, sabiendo que el Señor en un momento dado nos tendrá que examinar en forma total y completa, con mucho rigor, y finalmente nos pondrá un sello. Que Dios te permita a ti permanecer firme en la palabra de Dios, en el camino de Dios, firme en su amor, de tal manera que cuando llegue el momento de que Él vaya a poner el sello en ti, ponga el sello de salvación eterna. Que Dios te bendiga y que la bendición de Dios, del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de nosotros. Es mi deseo y mi oración. Prepara
terminar, hermanos, les pido que allí donde se encuentren, inclinen su rostro para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta hora, Señor, nos entregamos en tus manos de amor, pidiendo la presencia de tu Santo Espíritu para que nos ayude en este trayecto que nos queda de vida, vivir una vida consagrada a ti, de tal manera que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras sean conforme a tu voluntad. Y cuando llegue el momento de ser sellados, Señor, podamos recibir el sello de salvación eterna. Bendice a tu pueblo donde quiera que se encuentre, Señor, en toda la faz de la tierra. Cuídalos, protégelos, Señor, de estos momentos peligrosos que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos a tener esa comunión contigo siempre, a permanecer en tu amor, en tu palabra y en el camino correcto, para que cuando tú vengas en majestad y gloria, podamos ir contigo a morar por toda la eternidad. Te lo pedimos, te lo agradecemos, sabemos que no lo merecemos, pero lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.